Saludos cordiales y reciban la bienvenida al canal de Historiclases. En esta ocasión, dentro de la serie de temas dedicados a las ciencias sociales y a las humanidades, se expone acerca del tema de los derechos humanos. Este concepto se entiende como una serie de principios o garantías de carácter moral y universal para todos los seres humanos. En otras palabras, son los derechos de cualquier persona por la única razón de pertenecer al género humano. La presencia de los derechos humanos sirve para garantizar una existencia digna y con respeto a nivel individual y grupal. También han servido para hacer frente a los abusos de las autoridades para garantizar la igualdad de condiciones entre las personas. En cuanto a su contexto y desarrollo histórico, los derechos humanos han ido evolucionando a lo largo del tiempo, adaptándose a los cambios de la sociedad. Antes de continuar, se extiende la invitación a suscribirse a este canal. De esta manera, se pueden conocer los diferentes contenidos de Historiclases, así como de estar al pendiente de las actualizaciones. Del mismo modo, se puede apoyar al canal con un donativo para seguir creando contenidos. A continuación, repasemos brevemente un panorama histórico de los derechos humanos. Un antecedente importante se estableció con la Carta o Declaración de Derechos de 1689, como resultado de la Revolución Inglesa del siglo XVII, considerada como la primera revolución moderna. En esta Carta de Derechos desaparece el carácter absolutista de la monarquía inglesa, y estableciendo la figura del primer ministro elegido por el Parlamento. También estableció la tolerancia religiosa, pero con excepción de la religión católica. Posteriormente, en el siglo XVIII, se destaca a la Declaración de Independencia de las 13 colonias de Norteamérica, la cual dio origen a los Estados Unidos de América. El documento fue ratificado por el Congreso Continental en la ciudad de Filadelfia el día 4 de julio de 1776. En su contenido se declaraba a todos los hombres como iguales, así como el establecimiento de derechos inalienables, como el derecho a la vida, el derecho a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Algunos años después, en el contexto de la Revolución Francesa, se realizó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el día 26 de agosto de 1789, un mes y medio después de estallar la Revolución. El texto consta de 17 artículos. En el primero se establece la igualdad y la libertad entre las personas desde el momento de nacer. En el segundo se establece el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad, el derecho a la seguridad y a la resistencia ante la opresión. En los artículos subsecuentes se establecen el derecho a la libre opinión y a la libertad de cultos, entre otras garantías. Esta declaración sentó las bases para la Constitución francesa de 1791 y de la Revolución haitiana de ese mismo año, la cual se consumó con la independencia de Haití en 1804. Ya durante el siglo XX, en 1926, se aprobó la Convención sobre Esclavitud en Ginebra, Suiza, donde se declaró ilegal a la esclavitud.
Poco más de 2 décadas después, se estableció la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el día 10 de diciembre de 1948, 3 años después de finalizar la Segunda Guerra Mundial. En su primer artículo se establece el concepto de igualdad entre todos los seres humanos. En el segundo artículo se garantizan los derechos sin distinción de género, origen étnico o credo. En el tercer artículo se establece el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la seguridad. En el artículo 17 se establece el derecho a la propiedad. En el artículo 23 se habla sobre el derecho al trabajo, con la capacidad de garantizar una existencia digna. Mientras en el artículo 26 se habla sobre el derecho a la educación. En total, la Declaración Universal de los Derechos Humanos consta de 30 artículos. De igual forma, los derechos humanos se han clasificado en su temporalidad como derechos de primera generación, de segunda generación o de tercera generación. Los derechos de primera generación corresponden a los derechos de libertad y en contra de las arbitrariedades del gobierno. Tuvieron su origen en los procesos históricos del siglo XVIII, como la independencia de los Estados Unidos de América y la Revolución Francesa. Como se ha mencionado, entre estos derechos se destaca el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad y el derecho a la propiedad. Los derechos de segunda generación tienen como antecedente a los cambios sociales y económicos provocados por la Revolución Industrial y el surgimiento del proletariado como clase social. En ese contexto se incluyen a los derechos laborales y sociales, como el derecho a un trabajo con un sueldo digno para cubrir las necesidades básicas, el derecho a las prestaciones laborales, también a asociarse entre trabajadores, el derecho a la jubilación, entre otra clase de garantías laborales. Por su parte, los derechos de tercera generación corresponden a los llamados derechos de solidaridad. Estos derechos son dirigidos a grupos o colectividades, quienes históricamente han sido vulnerados como migrantes, pueblos indígenas, minorías étnicas o personas con discapacidad, considerando sus características y con la responsabilidad social del Estado por promover sus derechos. De esta manera, el concepto de derechos humanos se vuelve dinámico y se sigue adaptando de acuerdo a los cambios sociales a lo largo del tiempo, con el fin de garantizar no solo la libertad de las personas, sino también su bienestar y su condición de dignidad. Y con esto es como se concluye con este tema. Si este material te ha gustado, te ha sido de utilidad, interesante e informativo, no olvides apretar el botón de me gusta con un pulgar arriba. Se invita a comentar para aportar con alguna otra información para complementar con el tema de derechos humanos y sus diferentes contextos históricos. Suscríbete para conocer más contenidos de Historiclases. Comparte este material para la difusión de la historia, las ciencias sociales y las humanidades. Por último, se puede apoyar al canal con un donativo para la creación de más variados y mejores contenidos. Por su atención prestada, muchas gracias.